Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, Don Lorenzo, ¿qué hace usted con esa botella de coñac La Parra, que todo el mundo sabe que el que lo bebe la agarra? O sea, vamos a emborracharnos hoy en el Despegamos pegándole al coñac La Parra, o en fin, usted me explicará esto. Hay días que trae cosas mucho peores, o sea, lo del coñac no se lo censuro yo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. ¿Cómo ha dicho usted que ¿Cómo es la expresión? El que lo bebe la agarra. El que lo bebe la agarra. Era uno de los números que hacía cuando actuaba en salas de fiesta Fernando Esteso. Y tenía mucha gracia porque él iba echando coñac y entonces empezaba a anunciarlo y decía: el delicado buque entra por la nariz, etcétera. Acababa con una borrachera tremenda diciendo que además el coñac aquel era una porquería y todo, pero tenía mucha gracia lo del coñac La Parra, el que lo bebe la agarra. Pues los de Bodegas Osborne y Miguel Torres igual están preocupadillos, porque los chinos van a empezar a vengarse de esa política proteccionista que está implantando la Unión Europea. El coñac, el brandy europeo, en el punto de mira. Claro, esto ha dado lugar a que durante el día de hoy pues muchos periódicos web, sobre todo, ¿no?, financieros, pues hicieran reportajes sobre esta industria, que parece que es una tontería, pero es una industria muy importante en España, especialmente. Reino Unido, evidentemente, también. Y bueno, pues los chinos empiezan a vengarse. Vamos a ir recogiendo todo lo que estamos sembrando, todo lo que están sembrando nuestros burócratas. Unos chinos que, bueno, pues son compradores de multitud de productos. No solo nos venden, sino que también nos compran. Y si no nos compran ellos, ¿quién nos va a comprar? Si la economía europea se está yendo al garete y si Estados Unidos, evidentemente, está mirando por sus propios intereses, lo cual evidentemente es totalmente comprensible. Y además en esos intereses se incluye parte de la destrucción europea para conseguir pescar algo en este río revuelto en el que estamos. Madre mía, cómo viene el día, como siempre, dando las gracias a nuestros amigos que nos acompañan cada día más. Felicitarle a usted como director de este programa porque un año más hayamos sido nominados en los premios iVoox, una de las plataformas de referencia de podcasting en español. Bueno, pero eso es mérito de todo el equipo, ¿eh? O sea, bueno, usted como director al final, ¿no? Puedo tocar el violín más o menos bien, pero usted al final es el director de orquesta. Pero eso es el banco central de este programa. Eso es Nosotros somos mérito de todo el equipo, que además lo hace muy bien. O sea, no vamos a andar aquí con falsas modestias. El equipo es un equipo muy bueno, lo hace muy bien, y incluso aunque a veces no se vea o no se oiga la persona que está en el equipo, como es el caso de don Isaac, son piezas absolutamente indispensables, fundamentales y tremendamente profesionales y extraordinarias. Pues nada, como siempre, agradecer primero a los compañeros, evidentemente, a usted como director y a todos nuestros amigos que nos acompañan todos los días, cada día más en este programa, que tenemos además una audiencia muy heterogénea. Es quizás una de las cosas en las que estoy más orgulloso personalmente. Tenemos gente de izquierda, de derecha, medio pensionistas, más conservadores, más progresistas. ¿Por qué? Pues porque al final nosotros intentamos hacer nuestro trabajo con la mayor honestidad posible. Hacemos algo que es lo que se supone que tendrían que hacer los medios, y es informar. Y en la medida de lo posible informar de la manera más exacta y más amplia. O sea, es que no hay más historia en ese sentido. Claro, desgraciadamente eso en España ha ido desapareciendo de una manera
cada vez más escandalosa. En otros países ya ni les cuento, vamos, puede ser algo terrible, pues no tiene nada de particular que finalmente la audiencia que tenemos se haya ido ampliando cada vez más en edades y se haya ido ampliando cada vez más en visiones ideológicas distintas. Importante. Pues muy buenas noches. Martes hoy, miradas de los señores del dinero siguen en Oriente Medio, pero también en China, ante la ausencia de nuevos planes de estímulo. Algunos se han quedado con las palomitas en la mano. Bueno, pero los chinos no iban a meter toda la liquidez que pudieran en el sistema, no se iban a volver locos, no iban a entregar absolutamente el yuan, lo iban a sacrificar en el altar del mundo financiero. Obviamente no ha sido así, llevamos aquí tiempo diciendo que no iba a ser así. El Banco Central de China quiere realizar apoyos, eso sí, para intentar salvar buena parte de su endeudada economía, pero no a cualquier precio. Y esa es la diferencia fundamental entre la política monetaria china y la de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo, con otra también importante, y es que allí prácticamente no hay inflación. El gobierno de Xi Jinping no quiere abrir la barra libre de liquidez porque sabe que su divisa se enfrenta a un reto importante en los próximos años, liderar ese nuevo sistema monetario de los BRICS. Vamos a hablar hoy un poco también de eso. Y aunque un yuan débil evidentemente te permite aumentar las exportaciones, lo cual es necesario sobre todo si tus clientes van a dejar de comprarte por motivos políticos o económicos. Por motivos políticos ya estamos viendo esa ola proteccionista, por motivos económicos, porque evidentemente si tienes un problema de demanda interna, si tienes una economía en estancamiento, como es el caso de Europa y en menor medida Estados Unidos, también vamos a dar algunas cifras hoy de Estados Unidos. Evidentemente, todo lo que sea incrementar tus exportaciones, reduciendo el valor de tu moneda, es algo positivo, pero no están dispuestos a hacerlo. Y de momento, aunque hay medidas públicas al sector bancario y al constructor, no se está produciendo ese bazooka, esa barra libre de liquidez, no se está regalando esa droga monetaria en las puertas de los colegios, donde hay más de uno con una gabardina y no sabemos si lleva debajo o no ropa interior. Y en Occidente, situación es absolutamente dantesca. Yo entiendo que la gente no termine de entender de qué va esto de la economía. Me preguntan mucho y dicen, pero vamos a ver, si todo está tan mal, ¿cómo es que los principales índices bursátiles están subiendo? Los datos macroeconómicos en algunos países, España y algunas otras variables, están reflejando que nadie teme la recesión. Sigue hablando la Reserva Federal, acaba de salir ahora Williams, uno de los gobernadores de la Reserva Federal, a decir que estamos todos muy bien posicionados para un aterrizaje suave de la economía, que no hay riesgo para las cadenas de suministro globales. Pues es que en realidad es todo lo contrario. Hace ya mucho tiempo que se rompió el sistema económico global y lo que vemos es consecuencia de la manipulación deliberada de todos los recursos que tienen a su disposición burócratas y empresarios. ¿Por qué pasa esto? ¿No? La explicación la tenemos en lo que ha ocurrido esta mañana o lo que pasa siempre que un banco central decide no abrir esta barra libre, que de repente empiezan las bolsas a caer. Y empiezan los inversores a tener miedo. Y hay compañías, fundamentalmente las que necesitan mucha deuda, como las tecnológicas, que están cayendo. Y dice, oiga, ¿y eso por qué es? No, pues porque el camello ha dicho que la droga es más cara o que no va a ser más barata. Pero vivir siendo un yonki no es algo positivo, aunque eso te permita hacer los 100 metros en 8 segundos. Que se lo digan a Ben Johnson, ¿no? Es así, Claro. no tiene la cosa más vuelta de hoja. Un deportista de élite a lo mejor puede decir, bueno, pues yo me dopo y luego con 35 o 40 años dejo el deporte, pero es que aquí el enfoque es estar dopado toda la vida. Y eso no puede ser. ¿Y por qué sucede? Básicamente porque esos mismos burócratas y empresarios mantienen la ficción porque les beneficia llenando sus bolsillos y reforzando estructuras de poder. Estructuras que en Occidente las élites creían que estaban blindadas, pero que se están resquebrajando con ese auge del nuevo mundo multipolar o del nuevo orden, por utilizar una terminología que les gusta a los malos de la película, ¿no? Ahora mismo, sobre todo, el escenario hasta lo sucedido en Oriente Medio, o hasta que se recrudeció, o hasta que Israel decidió no solo la invasión del Líbano, sino también poner en el punto de mira públicamente a Irán, los bancos centrales estaban preparados para bajar tipos de interés, para conseguir ese aterrizaje suave, para que las familias no fueran muy conscientes, aunque todo el mundo sabe cuando va al supermercado el impacto de la inflación, pero para que no fueran muy conscientes de lo que estaba pasando, para que dijeran, bueno, de momento hay empleo, de momento yo puedo ir al banco y ahora a lo mejor me dan un crédito un poquito más barato. Esta es la gasolina también, por utilizar otro concepto que todos entendamos, que permite, ¿no?, de alguna manera, que el coche vaya avanzando. El problema es que el depósito tiene agujeros, tiene muchos. Eso es para que el depósito no se vacíe, hay que echar mucha gasolina. Claro, ante esto, que es tan frágil, la posibilidad de que Israel pueda atacar instalaciones petrolíferas iraníes preocupa y mucho
a estos brujos monetarios, porque si el precio del barril vuelve a acercarse a niveles de 90 o 100 dólares, aunque sea durante un par de meses, ya no podrán justificar la bajada de los tipos, diciendo que la inflación está controlada. Bueno, y por otro lado, hombre, Israel... Vamos a ver, Israel está en una situación económica como para poquitas bromas, ¿eh? O sea, si uno admite la tesis de Norman Finkelstein, que es un judío americano, hijo de supervivientes de los campos nazis, de que Israel se ha convertido en un estado loco, pues evidentemente sí te puedes esperar eso. Pero, hombre, algunos queremos creer que no. Es decir, que incluso dentro de una política expansionista y de una política agresiva y todo lo que se quiera, Israel no va a enloquecer. Porque, claro, si además enloquece y va a una situación como esa, es que Israel lo va a pagar muy caro. O sea, la economía de Israel no existe más allá de la política de otros países. Es una política muy dependiente, como se dé la circunstancia de que provoque una subida salvaje del petróleo, pues ya me contará usted a mí, porque no es precisamente una incidencia que vaya a dejar al margen a Israel. Y además, aunque vaya a beneficiar evidentemente a las grandes empresas de hidrocarburos, pues perjudica notablemente a los intereses de los candidatos, en este caso de Kamala Harris, que va a afrontar una campaña pues realmente con esa presión importante y con ese entorno inflacionario y con una Reserva Federal que entonces no va a poder bajar tipos de interés, y si no puede bajar tipos de interés de forma rápida, pues entonces vamos a ver caídas en la bolsa y te puede estallar esa recesión y que en lugar de un aterrizaje suave pues acabes realmente estampándote contra la sala VIP del aeropuerto, ¿no? Hay un artículo de Finkelstein, ahora que lo menciona usted, que estaba, fíjese, es que don César y yo tenemos coincidencias. Fíjese que hay kilómetros entre nosotros, pero realmente muchas veces hacemos la misma cosa sin mencionarlo. Hay un artículo muy bueno que se llama Sansón y Casandra, donde expone un poco esta idea de la locura israelí y que también, bueno, pues ha dado lugar a muchos teóricos que lo llevan a la geopolítica y que plantean que realmente es una estrategia para que realmente su adversario no sepa por dónde va a salir en ningún momento. El problema es que Israel no es un estado aislado y evidentemente pues necesita tener a Estados Unidos de su parte. No lo es, y vamos a ver, la estrategia de la locura, que era una cosa que Nixon a veces se jactaba de ello, ¿no? En alguna ocasión le acusaron de que tenía una estrategia de locura y dijo mejor, porque así el adversario no sabe por dónde vaya a salir. Vamos a ver, Nixon tenía una estrategia de una extraordinaria sensatez y de una visión de conjunto absolutamente incomparable. La prueba está en que consigue separar a China de la Unión Soviética. O sea, y Nixon no hacía eso, salvo que lo entiendas en el sentido de los bombardeos terribles que se produjeron sobre Vietnam, en la idea de que ibas a asustar a los vietnamitas. Bueno, pues ya sabemos en qué acabó la guerra de Vietnam. Pero ni de lejos llevaba a cabo una estrategia de la locura. Claro, pretender que Israel lleve a cabo la estrategia de la locura en el lugar del mundo donde está situado y en el momento que estamos viviendo, desde luego que eso sí que sería la locura. Pero es que los primeros que lo pagarían serían los israelíes. Sí, yo tengo multitud de amigos en Israel escribiendo a otros judíos en la diáspora para decirles no os equivoquéis con lo que os están contando, que lo que os están contando es mentira y lo que pasa en Israel ahora mismo es esto. Y gente muy inquieta porque considera que efectivamente Netanyahu es un psicópata. O sea, esa es y que tiene miembros en el gobierno que Netanyahu es el centrista y el moderado. Sí, esto es algo que usted me comentaba cuando hablábamos de la política israelí, evidentemente usted como profundo conocedor de ella y además me recomendó, busca las declaraciones del resto del gabinete que te vas a llevar una sorpresa y evidentemente así fue y lo hemos ido contando, ¿no? En estos momentos, si nos atenemos un poco al tema o al indicador de ese petróleo subiendo, porque realmente el que suba el petróleo es exclusivamente por esto. Hemos contado, la OPEP tiene capacidad de producción de sobra para controlar un repunte de precios. Arabia Saudí, Emiratos Árabes e Irak tienen 5 millones de barriles diarios fuera del mercado que los pueden poner mañana, tranquilamente. No estoy diciendo que haya que hacer prospecciones porque tengan reservas, no, pueden poner 5 millones de barriles diarios prácticamente. Cuando digo mañana lo digo en sentido figurado, en 2-3 semanas. Y esto es el 5% de la demanda mundial y es mucho más de lo que produce el propio Irán. Pero se está empezando a descontar precisamente esa idea del estado loco que usted planteaba aquí, que como digo,
Si alguien quiere buscar ese artículo, Sansón y Cassandra, lo pueden encontrar con facilidad en Internet. Claro, ¿cuál es el problema? Que Israel lleva anunciando desde hace días que va a atacar intereses iraníes y si se descarta el bombardeo de ciudades o de instalaciones nucleares, esta noche ha habido explosiones en Irán. Anoche ha habido explosiones cerca de instalaciones nucleares iraníes. Y estamos viendo cómo sucede lo mismo con los ataques tapados de la OTAN en Rusia. Aquí nadie dice esta boca es mía. Los unos porque saben que entonces se monta la Tercera Guerra Mundial y son los primeros interesados en que no se monte, y los otros porque están diciendo, bueno, realmente tengo capacidad para poder atacar esas instalaciones nucleares. Que, ojo, para poder destruir la capacidad nuclear de Irán no vale con tirar una serie de bombas. Poner cargas en subsuelo, es decir, necesarias unas operaciones importantes. En todos los alrededores de la zona de Ifasán, en Irán, que es donde hay muchas instalaciones nucleares, hay explosiones, iba a decir bombardeos, pero explosiones cada 2 o 3 meses. Y no porque a los iraníes se les vaya la mano. Es decir, hay operaciones en marcha, pero públicamente no. Entonces, y como comentábamos ayer, Estados Unidos le dice a Israel, oye, instalaciones nucleares no. Y tampoco, evidentemente, vas a bombardear ciudades iraníes. Entonces, ¿qué posibilidad te queda? Y llevas anunciando desde hace días que vas a dar una respuesta. Instalaciones energéticas. Y este escenario, que dentro de todos los que planteábamos, decíamos que era uno de los que se podían producir, pero que perjudicaba precisamente a todos los actores, es el que está ahora descontando el mercado. El mercado siempre, como digo, entre comillas. Por eso está el barril en $80. Entonces, el riesgo no es que Irán bloquee el estrecho de Hormuz. Esto dañaría a clientes asiáticos y también a países del Golfo, que han trasladado a Teherán su preocupación a este respecto, sino, el tema es que Israel pueda romper la baraja. Y entonces los hogares de Estados Unidos se van a encontrar con una desagradable sorpresa cuando ya estaban diciendo, oiga, pero ¿y el aterrizaje suave no iba a venir ahora? No porque Estados Unidos compre petróleo a Irán, que no le compra, pero se beneficia de la relación en los precios que implica el bombeo de los pozos iraníes, bombeo desbloqueado precisamente por la Casa Blanca en el año 2021. Entonces ahora mismo hay esa incertidumbre con una Reserva Federal y un Banco Central Europeo que lo tenían ya todo preparado para abrir el chiringuito. Entonces, ya eso de que la Reserva Federal vaya a rebajar 50 puntos básicos, 0,5% los tipos en la reunión del 7 de noviembre, ya no lo cree prácticamente nadie. Que diga, pero ¿no se han evaporado las tensiones inflacionarias? No, pero es que cuidado, que también hay que tener en cuenta que acaba de salir el dato de Estados Unidos y ha creado más empleos de lo esperado en septiembre. Yo siempre digo que este dato hay que ponerlo en su justa medida, porque los datos del mercado laboral norteamericano hay que cogerlos con pinzas. El propio Departamento de Estadística los corrige con tanta frecuencia que ya están perdiendo credibilidad a marcha forzada. Pero en todo caso, ha sido un informe muy importante. En el 9º mes del año se han generado 250.000 de nuevos puestos de trabajo no agrícolas, muy superiores a los 160.000 creados en agosto, y la tasa de paro baja una décima en el 4,1%. Y en Europa, más de lo mismo, pero por diferentes razones. Solo se coincide en el tema de la presión inflacionaria del petróleo, porque aquí el empleo no está fuerte, no se crean puestos de trabajo en estos momentos en Europa, de media, pero es verdad que el desempleo está en mínimos históricos, de media también. Voy a dar envidia a mis amigos españoles. La tasa de paro media en la eurozona es del 6%, 6,4%. Es prácticamente la mitad que la española. Y eso que el dato del mercado laboral español está maquillado. Y cuando se dice eso de locomotoras, que crecemos más que nadie, y ahora mismo somos una economía con una actividad industrial muy superior a la de nuestros vecinos, y entonces, ¿por qué tienes una tasa del paro oficial que es el doble de la de tus vecinos? Pues porque tienes a gente viviendo el cuento. Porque tienes a gente viviendo el cuento y otra gente que, a pesar de estar trabajando, no puede llegar a fin de mes. ¿Y el resto de países por qué tienen una tasa de paro tan baja? No, algunos países porque tienen unos mercados laborales bastante liberalizados y otros porque el rescate permanente del Banco Central Europeo, comprándolo todo, comprando deuda para financiar los déficits recurrentes de los gobiernos, pues mantiene también la historieta. ¿Hasta cuándo? Lo preguntan mucho, pues no lo sé. Si lo supiera seguramente no estaría haciendo este programa. Esa es la gran pregunta que nadie puede responder. Porque por mucho que los amigos de la teoría monetaria moderna, esos que dicen que tú te puedes comprar un Monopoly y crear todo el dinero que quieras, no se puede crear moneda de forma ilimitada para monetizar deuda. A no ser que tu divisa sea la de Reserva Internacional. ¿Y cuál es esa? El dólar. Un dólar que se enfrenta en unas semanas a un combate a cara de perro, 22 de octubre, fecha en el calendario,
Lo tienen todos, Janet Yellen, Jerome Powell. Joe Biden no sé si tiene calendario, a lo mejor tiene uno de esos de la cocina, ¿no? Donde apunta ahí, hay que comprar huevos, sal y aceite. Yo creo ¿No? que ni eso, pobre. Yo creo que ni eso, sinceramente. ¿Sabrá el día en el que vive, Joe? ¿Sabrá que es presidente de Estados Unidos? Es duro decir esto, pero hay dudas, A ¿eh? ratos a lo mejor. Hay dudas. ¿Qué pasa el 22 de octubre? Comienza la próxima cumbre de los BRICS en la ciudad rusa de Kazán. Además en Rusia. Ahí vamos a conocer los pasos que se están dando en materia de dolarización por parte de los países de la Alianza. Además de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, vamos a ver ahí a Arabia Saudí, a Egipto, a Emiratos Árabes Unidos, a Irán. Irán en una cumbre BRICS en Rusia, con China, con Brasil. Esto es dentro de 3 semanas, señores. Vamos a hacer un programa especial en el Gran Reseteo, de fin de semana, justo el de después, contando un poco lo que se hable de ese nuevo sistema monetario internacional, del cual pues ya hemos ido avanzando algunas claves, pero veremos seguramente más. Luego el posicionamiento que se produzca sobre todos los temas internacionales, porque insisto, van a estar sentados en la misma mesa, pues los del eje del mal, modernos, ¿no? Para Occidente, prácticamente todos, unidos con buena parte del denominado sur global, una expresión, bueno, pues no es muy exacta, pero que seguro que sirve a nuestros amigos para entender de lo que estamos hablando, y con prácticamente todos los países productores petroleros. Y dice, bueno, ¿y entonces quién queda en el otro bando? Pues que somos muy pocos ya, don César. Somos ya muy pocos países que estemos... Si analizamos el tema del tamaño de economías, perdemos. Si analizamos el tamaño demográfico, perdemos. Superficie, perdemos también. En propiedad de recursos, perdemos. ¿Qué es lo que tiene nuestro bando? El dólar. El dólar y el ejército de Estados Unidos, evidentemente. La cúpula de la OTAN. Es eso lo que está en juego aquí, ¿eh? Y los mensajes que apuntan a riesgos para el dólar no salen solo de este club, sino que son expresados cada día por más gurús financieros que han hecho fortuna en Estados Unidos. El último, estaba leyendo hace unas horas al autor del célebre libro Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki, cuyo análisis en los últimos tiempos va dirigido a recomendar a los hogares que no ahorren en dólares, que huyan de los dólares. Ya. Y que se enfoquen en activos refugio, dice él. Digo, bueno, ¿en cuáles, Robert? Dice, en oro, en plata y en Bitcoin. Digo, hombre, los 2 primeros te los compro, el segundo ya no estoy tan seguro, ¿no? El tercero, claro, quiere usted decir. El tercero, sí. Esto lo saben bien los hogares chinos y los del resto de países BRICS. Están incrementando sus compras de metales preciosos, no tanto de criptodivisas. Una China que junto con Rusia lidera en estos momentos la producción de oro, según datos del World Gold Council, de cierre del año 2023. China es el mayor productor del mundo de oro, representando alrededor del 12% de la producción mundial. El año pasado sacó de las minas 380 toneladas. ¿El segundo cuál es? Pues Rusia, con una producción superior a los 320 toneladas. Y luego ya el tercero está Australia. Y China, además de ser el principal productor, es el mayor comprador. Solo el pasado año compró 225 toneladas de oro. Entonces, si sumamos estas 225 con las 380, nos da una cantidad muy interesante. ¿Y por qué están comprando oro? Está comprando el gobierno, está comprando el Banco Central, están comprando los propios ciudadanos para protegerse ante el reseteo financiero monetario que se avecina. Para que cuando lleguen las divisas digitales de banca central, el euro digital, el dólar digital, el yuan digital y ya se implante ese nuevo sistema BRICS, haya algo a lo que ligar las monedas, en el caso de los BRICS, en este caso. ¿Nosotros qué vamos a hacer en Europa? No lo vamos a ligar a nada. La confianza en Úrsula, Borrell, en Meloni, en Sánchez, Macron, o el que venga después, en Scholz y compañía. Con la mano en el corazón. ¿Ustedes le dejarían
dinero a Olaf Scholz un fin de semana para que se lo devolviera el lunes? ¿O a Úrsula? Bueno, a Úrsula seguro que no. Es más, ni le daría la mano, pues no estoy seguro de que voy a conservar los 5 dedos. Se lo digo sinceramente, ¿eh? Hombre, usted que ya tiene la nacionalidad estadounidense, si le da dinero a Olaf, igual sí se lo devuelve a usted, sí, ¿eh? Bueno, teniendo nacionalidad estadounidense, hasta puede que le robe la cartera y mire para otro lado. Eso también es cierto en el caso de Olaf, sí. Vamos a hablar ahora en un ratito de Olaf porque es tremendo, ¿no? Pues esto explica en buena medida que el oro esté creciendo en su cotización respecto al resto de divisas. Se ha roto ese techo de cristal, techo fraudulento, en el que igual los propios bancos de inversión han estado evitando que el precio, la cotización del oro en los mercados internacionales subiera. Esto lo hacían utilizando los activos financieros ligados al oro. Siempre digo, James Rickards ha hablado largo y tendido de esto, por si a alguien le interesa entrar un poco a fondo. También hicimos en su momento un programa en el Gran Reseteo contando cómo se hacía esto, pero ya es que no se le pueden poner puertas al campo. En Europa, los hogares no están comprando oro. Los hogares están dándose cuenta de que vienen malos tiempos, sale el discurso triunfalista, y el ahorro está disparando. Un ahorro está en el punto de mira de Ursula von der Leyen, de Draghi y sus secuaces. No será porque no hemos avisado ya veces. Tantas veces nos decían que exagerábamos, que éramos unos conspiranoicos. Y hoy el diario económico del Grupo Prisa, toda página. El pequeño ahorrador en el plan Draghi. Incentivos fiscales para que 1 billón de euros llegue a los mercados. Ay, madre, ay, madre, ay, madre. Los reguladores de la zona euro estudian cómo canalizar el ahorro de los hogares hacia la bolsa y la deuda. Es que es estupendo. Es terrible. O sea, vamos a ver si yo lo he entendido, porque a lo mejor mi natural malicia me hace que malentienda esto. O sea, de lo que se trata es de robarle a la gente lo poco que le queda ya de ahorros. Sí. Y entonces se lo vamos a robar, pues empujándole a que nos dé los ahorros. Comprando la deuda de otro. Exacto. Y metiendo dinero en las empresas que estén controladas por los grandes fondos de inversión. Efectivamente. Con sede en la City y en Wall Street. Vamos a ver, los grandes fondos de inversión, con la ayuda de los gobiernos, nos van a robar lo poco que nos queda. Pero de momento va a ser voluntario. Sí, eso dicen siempre, sí. Dice, no, incentivos fiscales. Dice, vamos a ver, ¿por qué tiene que llegar 1 billón de euros a los mercados? Vamos a empezar planteándolo desde el principio. Dice, no, oiga, es que ustedes ahorran mal. Esta es la idea del plan Draghi. La idea del plan Draghi es, una vez que hemos incrementado toda la liquidez, como si no hubiera un mañana, que hemos comprado, me refiero, como si yo fuera el burócrata del Banco Central, que hemos comprado toda la deuda de empresas, deudas de los tesoros, tiene un efecto inflacionario tremendo, no podemos seguir mucho tiempo con este proceso, porque evidentemente, al final, el euro se nos va por el desagüe de la historia. Entonces, ¿qué tenemos que conseguir? Tenemos que conseguir que el dinero que tienen los ciudadanos en sus cuentas corrientes vaya destinado a los empresarios que nosotros decidamos. Y ya no compraremos nosotros, Banco Central, la deuda de los empresarios, sino que serán los propios ciudadanos los que compren la deuda de los empresarios. Dice, pero es que los ciudadanos no quieren comprar la deuda de los empresarios, si no la estarían comprando de forma libre. Exactamente. Bien, exactamente. Pues, claro. Dice, bueno, pues entonces vamos a canalizar. Diga, ¿y un ciudadano no puede ser libre de no invertir en bolsa o de no comprar deuda, ni pública ni privada? Dice, no, eso es intolerable, porque eso implica que tenemos una desventaja respecto a Estados Unidos y China y eso mina la competitividad de la economía europea. Tararí que te vi. Catarí en este caso, podríamos decir también. La razón fundamental del lastre de competitividad europea son las políticas llevadas a cabo desde que se creó la Unión Europea, mucho antes también, pero desde que son políticas pues homogéneas en los diferentes países, lo que han ido es premiando a determinados empresarios que al no tener que competir prácticamente con nadie, se han hecho grandes, mientras se minaba la capacidad de las pymes y del tejido industrial que estaba por debajo de esos empresarios, y además se ponían barreras a la entrada de empresas extranjeras. Y además se han beneficiado en buena medida de insumos chinos a bajo precio, que no había ningún problema cuando China no estaba luchando por la hegemonía global con Estados Unidos.
Ahora sí, entonces ya Washington nos dice que los chinos son malos, entonces nosotros ya tenemos que romper esto. Y si rompemos esto, no tenemos de dónde sacar los fondos, no tenemos inversión. Ah, pues se las quitamos a nuestros propios ciudadanos. Y el que no lo haga es un antipatriota, es un pro-Putin, es un negacionista, quiere que los niños se mueran y además no recicla. Además eso. Además Dice eso. el artículo es maravilloso porque tiene algunos párrafos tremendos, he destacado algunas ideas para que vean que no es que lo diga yo, ¿no? Fíjense cómo nos intentan vender la burra. Dice, el Banco Central Europeo y a nivel más doméstico la Comisión Nacional del Mercado de Valores o Bolsas y Mercados Españoles, los reguladores, entiéndanme, se pueden reír si quieren, los reguladores bursátiles españoles, dice, llevan meses insistiendo en que el desarrollo del mercado de capitales, clave en el suministro de la ingente financiación que va a hacer falta. ¿Cómo que va a hacer falta financiación? ¿Para qué? Pero no nos estáis diciendo que la economía va fenomenal. No nos estáis diciendo que vamos a una transición ecológica maravillosa y que el gas de Putin no nos hace falta. Y que vamos a un nuevo modelo económico. Es la Europa Next Gen. ¿Cómo que ingente financiación que hace falta? Y de sí, es que hace falta financiación privada. Claro. ¿La financiación privada no la van a poner las empresas? Y dice, no la vas a poner tú. Ya, pero es que yo no quiero. Bueno, de momento vamos a intentar que sea voluntario. Y continúa. Pasa por activar estímulos fiscales que movilicen el ahorro durmiente. Es como las células terroristas, ¿no? Tú tienes el ahorro durmiente ahí, ¿verdad? Y hay que movilizarlo. Hay que movilizarlo para salvar a Repsol, a Iberdrola, para que se compre un parque fotovoltaico, por ejemplo, ¿no? Se salte toda la ley, ¿no? Y luego acuda al Supremo. Mañana vamos a hablar un poquito de Iberdrola y de los parques fotovoltaicos. O se lo tienes que dar a Naturgy, ¿no? Para que todas estas empresas están participadas por grandes fondos. ¿Cómo que ahorro durmiente? El ahorro tiene una función, señores. Tiene una función social. Si no hay ahorro, no hay bienes de capital. Si no hay bienes de capital, la economía no avanza. No se puede basar la economía en el consumo. Dice, sí, claro, Lorenzo, hay que ahorrar, pero no hay que ahorrar en un depósito, hay que ahorrar en lo que digan nuestros queridos burócratas que hay que ahorrar, en empresas estratégicas. Y aquí es donde está la trampa. ¿Cuáles son las empresas estratégicas? Todas aquellas en las que hayan tenido participaciones importantes en los fondos de inversión de Estados Unidos. Ah, pues muy bien. Que se sabía en la película desde hace mucho tiempo y se han posicionado para ello. Utilizando en buena medida la capacidad de la Reserva Federal para crear dólares de la nada, utilizándolos como un sistema, pues aprovechándose de que al final el dólar es el activo refugio por excedencia y que es el eje del sistema de reserva internacional. Esto es un gran latrocinio, es un gran robo. Dice, bueno, pero ¿es que hay tanto ahorro? Y dice, pues sí, ya lo hemos mirado. Draghi y Úrsula ya lo han mirado. Dicen que hay 1,1 billón de euros que están en los depósitos bancarios y que no tienen que estar. No, esto se tiene que mover. Ah, que usted no lo invierte. Ah, que no quiere entregárselo voluntariamente a los fondos de inversión que nos han puesto a nosotros burócratas en el cargo. Ah, pues no pasa nada, señores. Den su ahorro y nosotros se lo invertimos. De momento, le ofrecemos un incentivo fiscal. ¿Qué incentivo? No se sabe. Te cobrarán un poquito menos por rentas del capital. En lugar de un 21, pues a lo mejor es un 19, un 15. Si ustedes invierten en empresas sostenibles y que se hayan adherido a la Agenda 2030, además tienen un incentivo adicional. Y si esto no funciona, si la zanahoria no funciona, entonces viene el palo. Si no obedecen ustedes, entonces cuando venga el oro digital, ya nos encargaremos nosotros de que ustedes saquen el dinero de los depósitos, metiéndoles intereses negativos en los depósitos bancarios en las cuentas corrientes. Hay una ofensiva total, sobre todo desde que se lanzó el plan Draghi. Lo dijimos, vendrán mensajes de este tipo. La semana pasada, Christine Lagarde, en el Parlamento Europeo, la presidenta del Banco Central Europeo, decía, abro comillas, debemos mejorar la forma en que ahorramos en Europa. ¿Que ahorramos mal, señora Lagarde? ¿A usted le gustaría que no ahorráramos? ¿De dónde se han sacado esa cifra de 1,1 billones de euros? Un tercio de ese dinero está en depósitos. Esto es lo que quieren movilizar. Dice, oiga, ¿y cuánto dinero hace falta según el plan Draghi? 700.000 millones de euros. Pues dicen, pues ya tenemos aquí la inversión privada. ¿De dónde va a salir?
Oiga, ¿y si yo invierto en esas empresas que usted me dice y luego pierdo dinero? Ah, pues esto es el mercado, señor, usted se tiene que aguantar. Oiga, ¿y si yo invierto en una empresa automovilística alemana que se va al garete porque su alianza con China no le permite seguir vendiendo vehículos en Europa? ¿Anta? Haber escogido otra compañía. Esto es el mercado de capitales común. Esta es la idea de movilizar recursos privados. Porque con esto se contenta la gente que dice, bueno, no van a ser recursos públicos, no, van a ser los recursos de su bolsillo, que se van a complementar con recursos públicos que también salen de su bolsillo. Ahora, es impresionante, verdaderamente impresionante, cómo se ha conseguido montar el sistema de tal forma que finalmente los más poderosos, los más ricos y los más acaudalados acaben robando a todo el mundo y acaben incluso con la clase media y arrojándola a la proletarización. Es impresionante. A mí me llama la atención cuando hay quien dice que detrás de esto están los comunistas infiltrados. Es exactamente todo lo contrario. O sea, esto es como una reversión, pero en el peor sentido, de lo que hayan podido ser movimientos socialistas, comunistas, etcétera, pero utilizando también ahora desde la izquierda a la derecha a todo bicho viviente. Claro. Es decir, da lo mismo que sean socialdemócratas, que liberales, que marxistas, que seguidores de la escuela austríaca. Aquí todo el mundo ha bajado la cabeza y está en la gran rebatiña y en el gran robo. Sí, porque además este tipo de planes diabólicos tienen suficientes caras, como un poliedro, entonces tienen suficientes caras como para que cada uno se quede en una de ellas y vaya defendiendo su doctrina. Entonces, el liberal austriaco, por hablar del que pueda ser más defensor del mercado, te dice que no, que esto es un tema del mercado y que al final el ahorro privado, que hay que analizarlo a las bolsas, etcétera, etcétera, y le parece una buena idea. Al que tiene una vertiente un poco más socialista, te dice que al final es bueno que haya gobiernos o que haya burócratas que sean los que decidan en qué sectores hay que invertir, en cuáles no, porque el mercado tiene fallos. Y no se dan cuenta de la clave que usted acaba de mencionar ahora. Uno de los objetivos, porque hay muchos en este programa, no en el nuestro, sino en el programa de las élites, en esta agenda, uno de los objetivos es acabar con la clase media. Para que vivas en el umbral de la subsistencia y no puedas valerte por ti mismo si no es con la ayuda de un ente superior que sea ese mix, ese engendro en el cual se mezcla Estado y empresarios. La gente no termina de entender esto y cuando yo planteo esta idea, preguntan, bueno, pero ¿esto va en perjuicio de las grandes empresas? No. Porque las grandes empresas lo que no ingresen vía consumo, lo ingresan vía impuestos y sobre todo vía orientación de ese ahorro que nuestros burócratas nos dicen que tiene que acabar en su bolsillo. O sea, si a mí no me da la gana meter un euro en ninguna acción de ninguna compañía, como es el caso, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Yo soy el responsable que no quiero meter dinero en bolsa de la falta de competitividad de la Unión Europea? No, el principal responsable se llama Mario y se apellida Draghi. La principal responsable se llama Úrsula y se apellida von der Leyen. Banco Central Europeo, Lagarde, Guindos, etcétera, etcétera. Trichet en su momento. Ellos son los verdaderos responsables. Estaba preparando el programa, salta un teletipo. El ahorro de los hogares marca máximos de 3 años en la eurozona y la inversión cae a mínimos. ¡Qué desastre! Hay que canalizar ese ahorro, señores. En el momento en el que la inversión no sea un elemento voluntario, tenemos lo peor de los dos modelos, como decía usted, don César. Y luego está el tema del presupuesto de la Unión Europea. Porque ahora mismo se está negociando el próximo presupuesto plurianual y ya ha dejado muy clara la Comisión Europea, ya ha dejado muy clara Úrsula, recién elegida, que no, yo quiero reformar esto y quiero establecer una condicionalidad de políticas y objetivos para que los estados reciban los pagos de los fondos de cohesión y vamos a acabar con esa idea de que hay un montón de programas y de sistemas de pago. No, vamos a poner solo un sistema de pago para tener mayor control del mismo. Y vamos a aplicar un modelo similar al del Fondo de Recuperación ideado tras la pandemia, la Europa Next Gen.
Entonces, todos esos fondos de cohesión, la política agrícola común, todas esas herramientas y mecanismos, quiere Úrsula que desaparezcan y que solo sea un plan, para así poder controlar mejor a los diferentes estados. Una señora que no olvidemos, aparte de que no le ha votado a nadie, que salió del Ministerio de Defensa en Alemania rodeada de escándalos de corrupción y que era la candidata de la Casa Blanca para la Secretaría General de la OTAN. Dice, no, el poder bueno, para mí. Pero es la persona ideal. Sí, o sea, una ideal, persona claro. corrupta es la ideal para tenerla en un alto cargo en la OTAN. O sea, no nos vamos a engañar aquí con esta cuestión, ¿no? Cuando hablábamos de esa idea de los Estados Unidos de Europa y que se quería ir a una reforma de todos los sistemas, que se quería emplear la guerra de Ucrania para ello, no, pues sabíamos de lo que estábamos hablando. Y ahora ya dicen, no, los fondos de cohesión y la política agrícola común, que son 2/3 del presupuesto comunitario, los vamos a asignar, ya no dejan de ser sagrados, y ahora esto va a ser la Comisión Europea quien decida cómo se asignan. Dice, oiga, pero si hay unas características, si hay unas tipologías, si hay un reparto de esas ayudas muy bien establecido. Dice, no, esto lo vamos a cambiar. Aprovecha algún país que otro. Vale, pero añadimos un capítulo especial para defensa, a ver si pueden meter dinerito en nuestros campeones nacionales. Con Italia y España a la cabeza, Italia quiere que su empresa Leonardo pille tajada y España Indra que también pille tajada. Esta vuelta de calcetín se ha intentado en otros momentos. Esa idea de acabar con la unanimidad, de poder realizar políticas en las cuales sean profundamente inflacionarias, ir a emitir deuda pública a mansalva, y había un país que se oponía, ¿verdad? Recordamos, ¿no? Siempre eran los alemanes, ¿verdad? Nos decían los frugales. Los alemanes. ¿Y los alemanes hoy qué dicen? Pues nada, están dando vueltas alrededor del ring, ni siquiera dentro, como un boxeador sonado, no saben que se ha terminado ya la pelea. Están buscando a su entrenador. Ya prácticamente no hay público. Esta mañana hemos conocido que los nuevos pedidos de las fábricas alemanas se han desplomado un 6% mensual. Está cayendo plomo prácticamente todos los meses. Y menos mal que están recibiendo pedidos de fuera de la eurozona. Porque los encargos procedentes de fuera del bloque del euro aumentaron un 3%, pero los pedidos de la zona euro se han desplomado un 10%. ¿Qué va a hacer Alemania si se rompen sus lazos con sus principales socios de fuera de la Unión Europea, entre los cuales destaca China? ¿Qué va a hacer? Imagínese usted el destino que le espera, ¿no? Que hasta ahora la idea era, bueno, creamos el euro, vosotros países del sur podéis tener déficit público más o menos, nosotros os vamos garantizando más o menos la financiación, nuestros bancos os prestan a vosotros el dinero y luego vosotros nos compráis los productos. Esa era la idea. Era la idea. Arranca la eurozona, Francia y Alemania entran en déficit nada más en empezar, con lo cual no había ningún tipo de presión sobre estos países para cumplir las reglas fiscales, y luego ya progresivamente se va instaurando esta política, bajan tipos de interés, esos tipos de interés benefician a Alemania, que llegó a financiarse en algunos casos en negativo, es decir, le pagaban por colocar su deuda, y mientras tanto los países del sur pues íbamos comprando productos a los alemanes o nos íbamos endeudando con bancos alemanes, en buena medida, para pagar nuestras hipotecas. No directamente, que a lo mejor nuestro banco era un banco español, pero nuestro banco español sí le pedía dinero a los alemanes. Esto hacía que hubiera una necesidad de equilibrio. Era un saqueo o una colonización, pero hacía falta un equilibrio. Para poner en marcha el plan de los Estados Unidos de Europa, había que romperle las piernas a Alemania. Y ahí se encuadra la voladura del Nord Stream. Y ahí se encuadra toda la política llevada a cabo por el gobierno alemán desde que llegó todo el follón en Ucrania. Yo lo que me llama la atención es aquellos que hablaban del Cuarto Reich. Es decir, la Unión Europea iba a ser el Cuarto Reich, iba a haber un dominio de Alemania terrible. Era para llamar los profetas ahora. A lo mejor es un Cuarto Reich, pero son otros los que están al mando, ¿no? Ya, Claro. sí, puede que haya un Cuarto Reich, pero vamos, no son los alemanes los que están al mando. A los alemanes en estos momentos, por utilizar una expresión castiza, los toman por el pito del sereno, y no me extraña,
porque si te vuelan el Nord Stream y no haces nada, Claro, ese es el tema. pues evidentemente te toman por el pito el sereno. Vamos, estos son unos mindundis, les pueden hacer lo que quieran Claro. y ellos no reaccionan. Es como cuando se acepta un dinero de un soborno, ¿no? No, pues una vez que has aceptado ese dinero ya estás en el club, o sea, ya no puedes decir esta boca es mía. Hay una muestra de lo que está contando usted, don César, además muy reciente, respecto al tema de las votaciones con los aranceles a los coches chinos. Todos nuestros amigos saben que los gobiernos europeos, hace ya unas cuantas semanas, prácticamente meses, se acordó en su momento, oiga, vamos a poner más aranceles a los vehículos chinos. Una pelea importante porque Alemania dijo, oiga, no podemos poner aranceles a los coches chinos porque es que los coches chinos son coches alemanes. Es que los principales fabricantes automovilísticos alemanes están en China, es que buena parte de la producción la hacen en China y además necesitamos tener los insumos de China y evidentemente esto es un perjuicio para una de las principales industrias de nuestro país. Entonces dijo Bruselas, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ponerlas temporales, mientras tanto vamos a ir negociando. No faltaba analistas que decían, esto Alemania lo tumba seguro. Alemania no tiene ningún poder y ya se ha puesto de manifiesto en la votación definitiva. Pasado viernes se produce la votación y no se pudo cerrar con mayoría suficiente ni a favor ni en contra de los aranceles al coche eléctrico, devolviendo a la Comisión Europea el poder para adoptar en los próximos días la decisión definitiva que haga permanentes estas tarifas. Fíjense cuál es el método legislativo en la Unión Europea. Es decir, los gobiernos europeos votan y si no son capaces de alcanzar una mayoría suficiente, Úrsula decide, oiga, ¿pero en qué momento de la película nos hemos perdido? Oiga, pues si no son capaces de sumar una mayoría suficiente, no se puede adoptar ningún tipo de decisión al respecto. Termina la votación. Dice la Comisión Europea, perfecto, pues ya que no ha habido mayoría suficiente, esto implica que tenemos el apoyo necesario para la adopción de los aranceles por un periodo de 5 años. Para el carro. No, es que si no hay mayoría suficiente, entonces decido yo. Diga, ¿y quién ha votado en contra de la propuesta de Bruselas de hacer permanentes los aranceles? Alemania. ¿Y quién más? Pues muy poquitos más. Hungría, Eslovaquia, Eslovenia y Malta. Este es el club en el que está Alemania ahora mismo, intentando oponerse en buena medida al demonio que han creado ellos mismos. Le estará diciendo Orbán a Olaf Scholz, le estará diciendo, ¿lo ves? ¿Lo ves cómo llevo tiempo diciéndote que si te ponías de rodillas con esta gente, al final iban a acabar violando a tu señora? Pues no solo han violado a tu señora, también te han violado a ti, Olaf. ¿En qué cabeza hubiera entrado hace 10 años que Alemania hubiera permitido que se volara de forma descontrolada la industria automovilística alemana, cercenando la capacidad de los alemanes de tener acuerdos con los chinos? ¿En qué cabeza hubiera entrado? En ninguna. Y luego tenemos lo de España, que lo de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es espectacular. Pedro Sánchez se va a Pekín hace unos meses. Se va allí, le dice Sánchez a Xi Jinping, dice, oye, no te preocupes, que yo voy a votar en contra también. Que yo quiero que vosotros no tengáis aranceles, coche eléctrico en Europa, que además tenemos muchos lazos importantes, sois socios comerciales de la Unión Europea, no te preocupes. Se produce la votación y España se abstiene. Este tipo no le dice la verdad ni al médico. Oiga, ¿y Meloni? Meloni ha votado que sí. Con Francia. Con Polonia. Y con el resto de los estados. ¿Cómo será la cosa? Que había miembros del gobierno de Alemania que estaban promoviendo que se abstuviera en la votación. Para que vean hasta qué punto el gobierno también está roto por dentro. Teníamos a Robert Habeck y a la ministra de Asuntos Exteriores diciendo no hay que abstenerse. Y al canciller y a la ministra de Finanzas, el ministro de Finanzas, perdón, a Christian Lindner, diciendo ¿estáis locos? Hay que votar que no. Una guerra comercial con China tiene un gran impacto en la industria automovilística alemana. Ya, pero es que ese tren lo habéis perdido ya hace mucho tiempo. Estamos hablando de una tarifa del 40% a los coches con batería eléctrica importados desde China. ¿Cuál es la excusa? Dice, no, es que los chinos están dando subsidios a las empresas del automóvil. Dice, sí, ya. ¿Y los europeos no?
Ah, es que los nuestros son legales. Ah, acabáramos. Los nuestros son legales. Los de los chinos son ilegales. Faltaría más. Gravamen que se suma al 10% que la Unión Europea aplica a las importaciones de vehículos. Sale la asesora principal del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, de la delegación europea del globalista CFR, cual hemos hablado largo y tendido en el Gran Reseteo y uno de los pilares de la agenda globalista. Dice, esto está muy bien. Dice, y no solo está muy bien para cortar lazos con China, sino que esto refuerza a von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea. Diga, pero si no ha sido capaz de sacar adelante la votación. Dice, no, pero en todo caso, al no haberla tumbado la medida, esto respalda a Ursula von der Leyen. Para que no quede duda de para quién trabaja la presidenta de la Comisión Europea. Esto es una prueba de fuego y a partir de ahora las cosas se van a hacer así, nos dicen. No, pues que no voten. ¿Para qué sirve que se vote? Quiten las elecciones directamente. Como Sí, decía, es que, claro. no, es que no hace la menor falta. Es muy triste lo que estamos diciendo, ¿eh? Es tremendamente triste lo que estamos diciendo. Pero es que de verdad que vamos, no tiene ningún sentido. Que Bueno, salga... también vamos a una era en que va a dar lo mismo lo que votemos porque las elecciones las acaban en el fraude más absoluto. O sea, es que claro, estamos llegando, seguramente ahora no nos damos del todo cuenta porque estamos metidos en la historia, Claro. pero muy posiblemente estamos viviendo el final de los sistemas democráticos, que Sí. lógicamente no es de la noche a la mañana, eso en algunos sitios ha pasado de la noche a la mañana, pero en este caso concreto no va a ser de la noche a la mañana. Aquí van a desaparecer esos sistemas y vamos a ir pasando de unos sistemas más o menos democráticos a dictaduras, donde además durante tiempo nos acabaremos creyendo que el sistema sigue funcionando. Y el que lo cuestione es un desinformador. Exactamente. Y hay que censurarlo y a por Claro. él. Ursula von der Leyen, foro de Davos, el último, celebrado este año, principios de año. Mensaje. El mayor problema que hay no es el cambio climático ni la crisis económica, es la desinformación. Y después, ¿qué ocurrió? Un montón de gobiernos europeos, también en Estados Unidos, empiezan a repetir ese mantra. Para regular, para legislar, para acallar. Las agencias de fact-checking, las agencias de verificación, nacieron precisamente para dar la apariencia de que esa lucha contra la desinformación es una lucha hecha por entidades externas, por entidades objetivas, lo cual es absolutamente falso. Gobiernos y, como siempre decimos, el Poynter Institute, George Soros y otras organizaciones. Pero ese era el camino. Siguiente es acabar con el anonimato en el acceso a Internet, en redes sociales. Las divisas digitales de banca central. Vamos a toda esa idea, a todo ese proceso. Cuando estábamos comentando antes lo de Ursula von der Leyen y hablando de la falta de democracia, me he acordado de esa secuencia de la película de Woody Allen, Bananas, ¿verdad? Cuando el protagonista ya se ve metido ya en la rebelión y acaba prácticamente como una especie de Fidel Castro y sale y da un discurso y dice, y a partir de ahora todo el mundo va a llevar la ropa interior por fuera. Sí, eso, yo creo que esa es la escena que todo el mundo recordamos de Bananas, efectivamente. Para que se sepa que está limpia, ¿no? A partir de ahora todo el mundo la va a llevar por fuera, ¿no? Bueno, pues es una visión más amable, pero al final a lo que vamos es a ese contexto orwelliano, en el cual pues hoy nos dirán que estamos en guerra con Oceanía, mañana con Eurasia, sí, pasado que somos rubios y al otro que somos negros y residentes en Namibia, ¿no? Por citar un país del que hablábamos. Ahora los chinos dicen, bueno, pues ya está, perfecto, ¿qué queréis? ¿Poner aranceles? ¿Queréis que juguemos a esto? No, pues jugamos, ¿no? A ver, el cerdo español, el porcino español, venga, vamos a hacer una investigación para ver si realmente estáis subvencionando. El brandy europeo, que estaba más o menos en la diana, acaba de anunciar, China, diga, a partir del viernes nosotros vamos a poner en marcha medidas antidumping provisionales sobre las importaciones de determinados brandys originarios de la Unión Europea. El mes de agosto pasado había amenazado con ello, pero al final lo había descartado, como diciendo ya que nosotros también tenemos capacidad. Lo ponen en marcha. ¿Cuántos productos van a seguir esta misma senda? No lo sabemos, pero hay muchos. Bodegas Osborne y Miguel Torres. Arancel del 35% para vender a China. Toma ya. Pues vamos a ver cómo hay determinados sectores que van a empezar a sufrir. Es decir,
Tú no le puedes pegar un bofetón al que te está comprando el producto porque llega un momento en el que deja de ir a tu tienda. Y esto es evidente. Respuesta de la Comisión Europea. Denuncia ante la Organización Mundial del Comercio a China por los aranceles al brandy europeo. ¿Pero dónde está la cámara? ¿Qué tipo de broma es esta? Pero si estás tú poniéndole aranceles a los coches chinos, ¿cómo vas a denunciar a China ante la Organización Mundial del Comercio? Bueno, pues esta mañana han presentado la denuncia. Frente al abuso de instrumentos de defensa comercial China, ha dicho el portavoz comunitario. Lo que pasa que esto cada vez se lo cree menos gente. O sea, se lo cree nadie. Vamos a ver. Ha habido una época que ha durado mucho tiempo y yo comprendo que la gente haya llegado a la conclusión de que iba a durar eternamente, pero en historia nada es eterno. Hay una época en la que Occidente hacía lo que quería, supuestamente era lo justo, los otros eran los malos y se lo tragaba todo el mundo. Se lo tragaba todo el mundo, pues hombre, porque para eso está Hollywood o el control de la prensa o lo que tú quieras. Pues eso ha pasado a la historia. O sea, eso ha pasado a la historia porque hay más medios de comunicación y sobre todo porque lo que eran antiguas colonias o países sometidos, pues en estos momentos tienen sus medios de comunicación. Es decir, tú en los años 30 podías decir lo que querías sobre Asia, que los pobres indios a lo mejor protestaban en Bengala, pero no se enteraba nadie. Pero ahora la India es una potencia. Y la información que da la India en el tercer mundo y el peso que tiene la India es muy superior al que tiene, aunque esto parezca increíble, los Estados Unidos. No digo ya Francia, Gran Bretaña, Alemania, bueno, España ni pensarlo. Con el caso de China sucede exactamente igual. Hace un siglo, hace menos también de un siglo, pues evidentemente era un país que tenía que soportar una presencia extranjera, que estaba oprimido, que lo que pasaba en China era lo que te querían contar, etcétera. Anda ahora, vete tú a sopapear a los chinos y a obligarles a hacer lo que no quieren. Y es que la historia ha cambiado. O sea, no estoy diciendo si es a mejor o es a peor, la historia ha cambiado. Y entonces todo este tipo de historias que tú podías hacer en los años 30 y machacabas a los pobres africanos o los pobres asiáticos y encima eran los malos y no podían quejarse y los estabas explotando, eso se acabó. Y además te encuentras con algunos de esos países del pasado que ahora mismo son potencias de primer orden y muchísimo más importantes que los países europeos. Entonces, claro, la Unión Europea puede contar esto, pero ya no se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Y luego es que las declaraciones de los propios políticos, es que es difícil tener la cara más dura. Es decir, cuando le preguntas al comisario de Economía, como le han preguntado esta mañana, dice, oiga, que miren, que es que China ha decidido responder al tema de los coches poniendo aranceles al brandy europeo. Y contesta el tipo, Paolo Gentiloni, comisario de Economía. Dice, pues no lo entiendo, no hay ninguna razón para reaccionar a nuestras medidas proporcionadas con represalias. Ya, pero si está usted iniciando una guerra comercial. ¿Una guerra comercial? No tiene ningún... Claro. Es que es algo de verdad. O sea, es de un cinismo por parte de esta gente. Y realmente, pero tan descarado, que dices, bueno, vamos a ver, yo comprendo que usted lo quiera ocultar a la población europea, que la población europea no se entere, etcétera, etcétera, pero hombre, encima de que nos está usted orinando por encima, no pretenda que es que llueve, porque es que no cuela. O sea, esto ya no cuela. Yo entiendo que Estados Unidos tenga necesidad de plantear una guerra comercial con China. Llevan muchos años con ello. Trump fue uno de los presidentes que impulsó también esto. Yo lo comprendo. O sea, ha llegado un momento en el que tu productividad, tu producción no es capaz de ser atractiva en los mercados mundiales. Lo que tienes más atractivo es tu divisa de reserva. Estás exportando déficit. Además, eres un país fundamentalmente comprador porque tus hogares tienen un alto poder adquisitivo y al final necesitas productos del extranjero. Entonces, la única manera de salvar determinados sectores nacionales con protección. Lo entiendo. Me puede gustar más o menos, yo creo que es una estrategia errónea, pero bueno, lo entiendo. Pero, ¿por qué lo está haciendo Europa? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta, muy clara. Por orden de Estados Unidos. No hay ninguna razón, ni de soberanía energética, ni de soberanía estratégica, para nada, no hay ninguna razón
para cerrarle las puertas a los productos chinos. Que no estamos hablando de que haya empresas chinas que vayan a tomar posiciones en Europa. Eso también sería otro debate. ¿Por qué no me puedo comprar yo un coche que me venda una empresa china sin ningún tipo de arancel? Es que, es más, si pudiéramos comprar los coches chinos eléctricos sin aranceles, en cuestión de 5 o 10 años tendríamos en buena medida electrificado el parque automovilístico español. Otra cosa es que hubiera infraestructuras luego para cargarlos, etcétera, etcétera. Eso ya sería otra película. Todo el mundo que ha visto coches en China eléctricos dice, ojalá me lo pudiera yo comprar sin el 35% de arancel, porque me lo compraba. El problema es que entonces, ¿qué van a pasar con Tesla, con Audi, con Volkswagen? Si quieren realmente que haya coches eléctricos, si quieren realmente que haya una transición energética, perfecto, las víctimas van a ser las grandes automovilísticas europeas. Y si quieres proteger a esas grandes automovilísticas, no le pongas sanciones ni aranceles a los chinos, porque esas automovilísticas también necesitan a China para desarrollar su actividad. ¿A quién vas a beneficiar fundamentalmente? Los grandes productores de Estados Unidos, que son los que necesitan no solo utilizar esa política proteccionista para que no, o para proteger, para de alguna manera respaldar sus sectores, sino también para no ser canibalizados por los sectores europeos. Y eso es lo que no se quiere admitir, porque eso implicaría que en realidad no solo la democracia no existe, sino que además esa injerencia extranjera de la que hablamos tanto, implica realmente que las decisiones no se están tomando en Europa, sino que se están tomando en oficinas de Washington, en oficinas de Houston, en oficinas de determinados despachos que en muchos casos tampoco tienen responsabilidad gubernamental, sino sobre todo corporativa y empresarial. No quiero, ha sido un programa duro hoy, fíjense, se puede no hablar de guerra y ser duro, y hoy ha sido un programa duro. Quiero acabar con una buena noticia, una de las incertidumbres, las que veníamos hablando también los últimos días, la posibilidad de que también se produjera una ruptura en las cadenas de suministro por todos los problemas que se estaban produciendo en el sector de la estiba de Estados Unidos, en los puertos de Estados Unidos. Finalmente los trabajadores portuarios han puesto fin a esa huelga que paralizaba la actividad comercial en las costas del país. Han llegado a un acuerdo provisional entre la Asociación Internacional de Estibadores y la Asociación Marítima de Estados Unidos para extender el contrato anterior hasta el próximo 15 de enero. Se dan de alguna manera un respiro. Creo que con todo lo que está pasando, sobre todo en Oriente Medio, se han dado cuenta de que podían al final acabar tirando piedras sobre su propio tejado. Esto no quiere decir que el problema se haya solucionado, pero por lo menos se va a aplazar unos cuantos meses. Así que bueno, es una incertidumbre menos da una piedra. Cierto que no, a lo mejor no es una noticia que a las personas les pueda parecer de mucho alcance, pero sé que a Estados Unidos o a los oyentes de Estados Unidos seguro que les da alegría, sobre todo porque ya empezamos con esa temporada de compras masiva, esas Black Fridays, esos Halloween, esas compras navideñas. Bueno, no sé si llegará algún momento en el que nos digan que la calabaza de Halloween que compremos no puede ser made in China. No, es que eso está complicado. O sea, eso ya le digo yo que eso se pone complicado, ¿eh? O sea, no está la economía ahora mismo en Estados Unidos como para tonterías. Hace unas semanas yo fui a un museo aquí en Washington, que no había estado nunca, el museo estaba muy bien, y compré un par de cosas así de contenido patriótico. Entonces, en un momento determinado, cuando voy a ver lo que costaban, pues claro, le doy la vuelta al producto y veo que pone Made in China. Y entonces, pues es una de esas cosas, claro, que realmente dices, bueno, pues si ya el busto de Jefferson o el llavero con la cara de George Washington, pues realmente está made in China, pues ya para qué queremos más. O sea, es que no puede ser otra cosa, ¿no? O sea, esa es la historia que hay. Pero vamos a ver, yo estoy convencido de que la única salida que tiene Estados Unidos, y lo digo además como ciudadano americano, es competir. O sea, no tiene otra salida. Entonces, cuando en vez de competir lo que hace es que decide que, bueno, que a los chinos pues los vamos a hacer la vida imposible para que no puedan vender en ningún sitio, etcétera. Realmente eso es pan para hoy y hambre para mañana y no va a funcionar. No va a funcionar. No ha funcionado nunca en ningún momento de la historia. Nunca en ningún momento ni lugar.
en ningún momento. Y entonces, pues es una de esas cosas que dices, bueno, tú quieres alargar la agonía, pero no te va a funcionar ni mucho menos porque es imposible. O sea, es que no puede ser. No puede ser. Y más vale que te pongas las pilas y veas lo que haces y cómo compites además bien, porque la idea de ponerle al campo puertas es que no va a funcionar. Sobre todo en un mundo que precisamente esa política norteamericana quiso que cada vez fuera más globalizado, y al ser más globalizado hace que sea aún más difícil poner esas puertas al campo. Lo cual, sí, bueno, sí. Complicado, porque esto implica proyectos a largo plazo, implica interés general, la búsqueda del interés general, implica buscar sectores estratégicos de verdad y no los que te diga Larry Fink de BlackRock o los que te pueda orientar JP Morgan. Sí, esa es otra historia. Es que, claro, de pronto hay gente que se ha ido convirtiendo en indispensable y que no es indispensable. Plantea la necesidad de tener alianzas con países que sean suministradores de determinados productos que tú necesitas. Implica no plantear las cuestiones como un blanco o negro, como una lucha para la hegemonía global, sino con una convivencia más o menos necesaria. Y claro, todo eso pues son elementos que ahora mismo no están en el debate, todo lo contrario. Estamos en posiciones completamente confrontadas y cuando China sí que utiliza esos argumentos, porque los argumentos que acabo de mencionar aquí son argumentos que pone sobre la mesa China, pues entonces se dice que, bueno, estos no hay que hacerles caso porque resulta que son comunistas. Y otra cosa mariposa. Efectivamente, sí, pero de nuevo eso tiene escasa, al final eso tiene escasa virtualidad. Es decir, el rollo de que efectivamente son comunistas y todo lo demás, pues sí, vale. Así entre amiguetes y tomándote un café en una cafetería de Miami está bien. Pero a la hora de enfrentarte con el mundo de los adultos y enfrentarte con la realidad, por ese camino no vas muy lejos. No, ese es el principal problema que hay. Por eso siempre digo que al final China, ante la duda, pues lo que hace es plantarse, ponerse a comer palomitas y ver la película, porque el mayor enemigo de Estados Unidos ahora mismo, igual que de Europa, son las propias burocracias y las propias élites que dicen que van a llevar a Estados Unidos y Europa hacia un nuevo mundo, hacia una nueva economía, ¿no? Esos son sus principales enemigos. Veremos al final cómo acaban y dónde acaban, ¿no? Es decir, el enemigo está en casa, porque sí. Efectivamente el enemigo está en casa, pero el enemigo está en casa porque tiene un peso enorme, porque son unos lobbies poderosísimos y porque actúan de manera directa en contra de los intereses del pueblo y en contra de los intereses de esa nación. Y ese es el gran problema. Es decir, si esa gente no fuera la que marca una serie de situaciones, pues hombre, no cabe la menor duda de que habría una mejor manera de competir y de ganar. Sí. Evidentemente, para competir hay que querer competir. Esa es la gran cuestión. No intentar que el contendiente, no se presente al partido. Hay que intentar. Bueno, eso era lo que un presidente de la patronal, que se llamaba Cuevas, denominaba competir a la catalana. Y se armó la de San Quintín cuando lo dijo, ¿no? Porque, no, es que claro, esto es competir a la catalana, que no es que corramos todos compitiendo, sino que le partes las piernas al adversario y claro, ganas tú la carrera. Y se armó la de San Quintín, o sea, se armó la de San Quintín cuando lo dijo. Yo me acuerdo, era jovencito y dije, caramba, alguien que tiene redaños para decir ciertas cosas, ¿no? Yo no sé si fue entonces cuando en vez de Cuevas le empezaron a llamar Cavernas. O sea, eso sí que no lo recuerdo. Era un peligroso fascista, ¿verdad? Ya era un peligroso porque, claro, estaba diciendo cosas que en este país no se pueden decir desde hace siglos, ¿no? Y hablar de las oligarquías catalanas y de cómo se las favorecía y todo lo demás. Vamos, esto era absolutamente impensable. ¿Se imagina usted a Cuevas, cuando era presidente de la COE, que hubiera tenido de ministra de Trabajo a Yolanda Díaz? Qué tarde nos habría dado de hubiera sido verdaderamente digno de verse, ¿eh? O sea, ahí reconozco hubiera mandado a freír espárragos a las mínimas de cambio, ¿verdad? Pero vamos, no le todo quepa lo contrario usted que el la actual, menor que duda. Garamendi, que encima pues le ríe las gracias y
y le pasa la mano por el lomo. Yolanda Díaz se le suele acercar mucho. Sí. Es algo. Ella es tocona también, ¿eh? Y aparte de eso, hay que reconocer, o sea, vamos a ver, yo creo que es una persona que para el trabajo que tiene que hacer es una nulidad, ¿eh? O sea, eso. ¿Estamos hablando de Garamendi o de Yolanda Díaz? No, de Yolanda Díaz. Estamos hablando de Yolanda Díaz. Yo creo que Yolanda Díaz es una verdadera calamidad, ¿eh? Creo que es una calamidad. Pero al mismo tiempo tengo que decir que realmente es una mujer con una capacidad de influir verdaderamente extraordinaria. O sea, no se le puede negar. Yo no sé qué le cuenta a Pedro Sánchez y qué le cuenta a otros. O sea, lo ignoro, no tengo la menor idea de lo que es, pero desde luego de lo que no me cabe la menor duda es que tiene una capacidad de persuasión tremenda. Piense usted, aunque no creo que aquí a Pedro Sánchez haya tenido que llorarle mucho, pero piense usted, por ejemplo, cómo acaba de colar toda la historia de la gente de ETA para que salgan antes de prisión. Sí. Que convendría de todas maneras que se leyeran, ¿no? Los que van a votar, que se leyeran lo que votan antes. Esto es mucho pedir igual, ¿no? Mire, vamos a ver, esto por desgracia es muy común en los legislativos del mundo. Yo me acuerdo una vez que estuve dando una conferencia sobre ideología de género en un país de Hispanoamérica, no voy a decir cuáles, pero y vinieron bastantes congresistas, vino hasta un obispo, pero vinieron bastantes congresistas, algunos ministros, estaba la ministra de ideología de género que bueno, aguantó como un legionario toda la conferencia, pero fue a acabar y salió disparada y ni me saludó ni nada. Pero había bastantes legisladores. Y recuerdo que alguno se levantó y dijo, yo es que me acabo de enterar de esto ahora, dice, porque claro, nos presentan el proyecto de ley y te lo pintan tan bonito que lo votamos. Y tú dices, vale, me has convencido, realmente es como para estar tranquilo con vosotros. Que entregue la placa y el arma, ¿verdad? Y salga de aquí ahora mismo, porque claro, eso habría que decirle, público, ¿no? Claro. No, pero yo lo recuerdo y reconozco por lo menos que en el caso de este hombre, pues fue una persona bastante decente y lo dijo. Es decir, pues aquí lo que sucede es que pasa esto y bueno, pues es que no nos lo leemos. No nos lo leemos y bueno, pues así salen las cosas. La portada está bien y tiene colores y tal, y es bonita. Sí, pues... claro, te dicen que lo ha aprobado no sé quién en Europa o el texto está basado en el texto español o cosas de ese tipo y tú dices, Dios mío de mi alma, ¿en qué manos estamos? O sea, es así, es muy triste y efectivamente las consecuencias pues son unas consecuencias pavorosas. Y claro, pues de pronto te han colado lo de los terroristas porque Yolanda lo ha metido y ahí nadie se ha molestado en ver lo que había. Ya está, punto final. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Su peluquero está contenta. Eso sí, su peluquero está contenta. Y ella tiene que estar muy contenta porque la verdad es que, aunque ya no es una persona joven, ni mucho menos, sin embargo, en términos de estilismo, vamos, es que no tiene punto de comparación con lo que era cuando era joven. O sea, cuando era joven era, vamos, una Irene Montero de la época de la cajera, ¿no? Era casi una Necane. Y sin embargo, oye, pues viste, por lo menos caro sí, ¿eh? Ya, en fin, no voy a decir que siempre con gusto y elegancia, pero viste caro, la peinan muy bien. O sea que tiene que estar encantada de la vida. Es que pues muy bien, don César. Es muy bueno ser ministra. Sí, no cabe la menor duda. Y sobre todo haberte cargado Podemos. Sí. Claro, porque su misión era esa. Su misión era, una vez que Podemos ya dejó de servir los intereses para los cuales había sido creado y que no tienen nada que ver con la defensa del progresismo, ni con ideas sociales, ni nada de eso, lo que tiene que ver con otras cuestiones más ligadas a los servicios de inteligencia, pues se le desactivó y necesitaban a alguien que realizara esa labor, igual que en su momento se utilizó al de los botellines, a Garzón, para cargarse a Izquierda Unida. En fin, es algo tremendo. Pero en fin, ¿qué cosas vamos a llegar a ver? Izquierda Hundida, ya en los años 90 la llamaban Izquierda Hundida.
Pues claro, imagínese usted en estos momentos, pero bueno. Bueno, un abrazo muy fuerte, don Lorenzo, y nos encontramos mañana. Un fuerte abrazo, don César. Hasta mañana. Hasta mañana.